Muy bien. Os damos la bienvenida a todos en esta tarde. Aún faltan algunas personas, pero estarán por llegar. Así que vamos a adentrarnos directamente. Sabéis que la semana pasada tuvimos ese pequeño percance de que no funcionaba la presentación, y la presentación lleva mis notas integradas, ¿vale? Así que estaba como un poco, no sabía qué hacer, y tenía lo del vídeo que quería hacerlo al final de todo, pero en vez de al final de todo, pues he sido un poco en medio, ¿vale? Así que hoy estaremos viendo un poquito algunos nombres que mi intención era que quizás no iban a sonaros mucho, pero gracias al vídeo, lo más seguro, alguno os sonará un poquito más, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y comenzaremos hoy con lo que tenemos pendiente. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día, gracias ahora por este tiempo que podemos pasar juntos, y te quiero pedir, Señor, que tú nos bendigas, aún en medio de estar estudiando estas doctrinas y estos profesores, estos maestros falsos, pues quiero pedirte que tú nos ayudes a poder reconocer el amor y la misericordia que has tenido con nosotros al darnos luz, Señor, pero no queremos que eso sea un motivo de orgullo, sino de humildad, Señor, reconociendo nuestra necesidad delante de ti también. Quiero pedirte todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, pues la semana pasada estuvimos mirando, la semana pasada no, hace unas cuantas semanas estuvimos mirando 8 terribles consecuencias de la falsa doctrina, pero esta semana vamos a mirar 7 falsos maestros en la iglesia de hoy. 7 falsos maestros. Ahora, no os voy a decir, falso maestro número 1, tal, y te voy a dar un nombre, no, sino que van a ser categorías. ¿Podríamos cerrar la puerta? ¿Sería posible? O por lo menos ajustarla, por favor. Muchas gracias. Van a ser categorías, y como con lo que pasa con cualquier categoría, estos son categorías amplias y que pueden solaparse una categoría con otra. O sea, un falso maestro puede tener varias de estas categorías, o una falsa maestra, que ahora veremos un poquito más, ¿vale? Entonces, tú dices, bueno, pero es que, Josué, tú no has dicho el nombre de tal persona y yo sé que cae en... Ya, lo sé, ¿vale? Pero yo te voy a dar simplemente la categoría general, y después, pues eso se rellena con los nombres de algunas personas, o ves que cae dentro de la categoría. No sé si me estoy explicando, me estoy enrollando mucho, ¿vale? Entonces, eso queda claro. La primera categoría, el primero que vamos a mirar es el hereje, ¿vale? El hereje. Y el hereje, tenemos que mirar el significado de la herejía. La herejía no es lo mismo que el error. La herejía es la elección de abandonar la enseñanza ampliamente aceptada sobre una doctrina esencial y abrazar el propio punto de vista, ¿vale? Esto es herejía. Herejía no es, ¡ay, me he equivocado!, ¿vale? Sino que se sabe lo que es, y sabiendo lo que es, rechazas lo que es, ¿sí? Entonces es, como nos dice en Gálatas 1:9, predicar otro evangelio. Esto es a sabiendas, predicar otro evangelio a sabiendas. Como hemos dicho antes, y ahora lo repito, si alguien nos predica un evangelio contrario al que habéis recibido, que sea, ¿qué dice Pablo? Anatema. Anatema. Que básicamente es otra palabra para decir maldito, o echado fuera, o no en comunión, no en la distribución, ¿sí? Entonces, técnicamente hablando,
algo no es una herejía solo porque la Iglesia lo considera así. Es herético porque la Iglesia, es herético porque es una enseñanza que ha abandonado el patrón de la sana enseñanza, ¿sí? El patrón de la sana doctrina. Entonces, no es herejía porque a mí me parece que es herejía. Es herejía porque abandona, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro. Antes de llamar a alguien un hereje, ¿sí? Que esto quizás en nuestros círculos no acostumbramos a señalar ningún dedo de es hereje, pero yo he vivido en una iglesia donde sí que se hacía eso, ¿no? Entonces, pues esta persona no tenemos comunión con ellos porque son herejes. Ten cuidado con eso, ¿sí? Porque implícitamente estás diciendo de que han abandonado volicionalmente la fe y la sana doctrina, ¿sí? Que no estoy diciendo que no haya herejes, estoy diciendo que sí que hay herejes, pero que tienen que ser personas que se conformen a un patrón correcto. Es una figura que es un líder natural, que enseña la verdad justa para enmascarar el error mortal. Sin embargo, al negar la fe y al celebrar lo que es falso, conduce a las personas que le siguen desde la seguridad de la ortodoxia. ¿Todo el mundo me entiende cuando digo ortodoxia? ¿Sí? Es la sana doctrina, lo que creemos correctamente, al peligro de la herejía. Desde los primeros días de la Iglesia, pues ha sido afligida por el hereje en diferentes formas. Entonces, continúa su maligna obra hoy, a veces contradiciendo la verdad y a veces, pues, en vez de contradecir la verdad, la amplía. ¿Vale? Entonces, la cuestión con el hereje es que quizás dice, o no todo esto es verdad, ¿sí? Y te elimina parte de la verdad, o te dice, hay más verdad de lo que está aquí. ¿Me explico con esto? ¿Sí? O sea, está o quitando de lo que la Biblia dice o añadiendo a lo que la Biblia dice. ¿Sí? Puede, por ejemplo, reformular la doctrina de la Trinidad, como lo hizo Arrio en el siglo III, como lo hacen los pentecostales hoy en día. Puede, como Marcus Borg, otros prominentes eruditos, negar el nacimiento virginal o la resurrección del Señor Jesucristo. O, como los testigos de Jehová, pueden alterar la palabra de Dios para hacerla encajar con lo que ellos creen, ¿no? Y es claro, los testigos de Jehová es algo muy interesante porque la forma que manipulan abiertamente, porque ellos, por ejemplo, tienen una Biblia modificada, ¿sí? Una Biblia modificada. Si tú coges una Biblia de los testigos de Jehová, es diferente, porque han modificado esa Biblia para hacerla adaptable a sus enseñanzas. De hecho, prueba esto. La Biblia de los testigos de Jehová hace unos 15 años tenía unas tapas verdes. Pues se dieron cuenta que habían algunos versículos que no habían cambiado. Entonces tuvieron que retirar esa Biblia verde y sacar otra con las tapas negras. ¿Vale? Tú busca una de las Biblias de tapas verdes. No vas a encontrar ni una. Yo lo he intentado. Y mira que a mí buscar cosas por internet me gusta, ¿eh? No la encuentras, porque las han retirado todas para que todo se acople a lo que es correcto ahora. Entonces, los testigos de Jehová quitan de la palabra, los mormones añaden. Tienen un libro de más, un libro entero de más, el libro del Mormón. Pero no solamente se limita a manipular, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, es como lo tenemos muy claro. Pero personajes como, por ejemplo, Joseph Prince, ¿vale? Se le ha acusado a Prince de ignorar la necesidad de confesión y arrepentimiento. No hace falta que confieses tu pecado, no hace falta que te arrepientas de tu pecado. A ver si te suena esta frase. Dios te acepta tal cual eres. ¿Es correcta esa frase? Sí, pero no te quiere tal cual estás.
Dios no quiere que te quedes como estás. Pero esto es el problema con muchas iglesias, es que, no, ven tal cual eres, Dios te acepta tal cual eres, y no tienes que cambiar nada para que Dios te acepte. Dios te va a aceptar y te toma tal cual eres y tú puedes seguir viviendo tal cual estás viviendo sin ningún problema. Esto es uno de los problemas. Aquella frase que dice, Dios está irado con el pecado, pero ama al pecador. Sí. El mismo concepto. Sí, la cuestión es que efectivamente, o sea, el que va a recibir la justicia de Dios es el pecador por su pecado. Entonces, si el pecador se arrepiente, ya no hay ira en contra de ese pecador, ¿no? Pero claro, la cuestión es, Dios nos acepta como somos y quiere un cambio en nosotros. Quiere que haya un fruto que genere nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, Prince escribió, este señor, dice, no tenemos que confesar nuestros... Esto es un evangélico, esto es un maestro evangélico. No tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados. ¿Lo he leído bien eso? Perdonados, me he equivocado. No tenemos que confesar nuestros pecados para ser perdonados. Confesamos nuestros pecados porque ya estamos perdonados. Eso es un poco confuso, ¿verdad? Un poco bastante. En resumen, el perdón no depende no lo que yo haga, sino lo de que Jesús ha hecho. Eso sonaría algo bastante correcto, sí, es verdad. No hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Porque Jesús ya lo ha hecho, pero el énfasis excesivo en la gracia puede polarizar a un creyente y asumir que pecar está bien. Pero vamos a decir como Pablo, en ninguna manera, ¿no? Vamos a pecar para que, como si pecamos hay más gracia, vamos a pecar, ¿no? Para que haya gracia abundante. Eso no es así, ¿sí? Yo tengo una duda con eso. Dale. ¿Podría ser entendido como tú confiesas tus pecados porque tienes al Espíritu Santo en ti y una persona normal, no regenerada, es que ni se plantearía el confesar? Porque el día yo que no tengo nada que confesar, yo soy bueno y yo... Sí, entiendo de dónde viene la pregunta. Sí, cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado, que esto es lo que estamos diciendo, cuando una persona reconoce su necesidad, ¿no? Es porque el Espíritu Santo está trabajando, obrando en esa vida para reconocer su pecado. Pero esa persona no tiene al Espíritu Santo todavía reinando en su vida, porque eso ocurre cuando reconoce su necesidad y entonces el Espíritu Santo mora en su vida, ¿sí? Pero sí que es verdad que el Espíritu Santo puede redarguir de pecado. Y tenemos algo, todo el mundo lo tiene, que es la conciencia, la ley de Dios que está implantada en los corazones de todos los hombres. Eso sí que un niño pequeño sabe que robar es malo, sabe que robar es pecado. Quizás no entiende el concepto de pecado como lo entendemos en la Biblia, pero sabe que está mal. Y cuando tú le dices, ¿qué has hecho? Te esconde las manos detrás. Tenga 2 años o 5 años o lo que sea. Porque ahí está la ley de Dios inscrita en los corazones. Y las personas que están en el mundo, aún sin conocer nada de Dios, saben que hay ciertas cosas que están mal. Y eso es porque tienen una conciencia que Dios ha puesto allí. Pero a medida que van avanzando, el Espíritu Santo puede ir tocando la vida de las personas para que tengan ese momento de confesión de sus pecados. Sí, no sé si eso contesta tu pregunta. Es la ley de Dios. Entiendo lo que ha dicho acerca del niño desde pequeño, ¿no? Vemos, por ejemplo, un niño o 2 niños que están ahí 2 años y ver uno que está con un juguete y el otro viene y la rancha, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿es la ley de Dios realmente lo que está allí? ¿O es el pecado con el que llegamos al mundo lo que realmente está ahí? ¿Qué es lo correcto decir? Bueno, en cuestión de... vamos a abarcar otro punto, porque los niños, como sabemos, cuando tienen 2, 3 años, sus cabezas todavía están procesando quiénes son y sus propias naturalezas. Por eso un niño de 2 años todo es mío, ¿vale? Porque incluso en su cerebro es la parte que emocionalmente crece más, crece antes, y todo es
hasta los 3 años, 4 años, no puedes jugar a juegos con niños en equipo, por ejemplo, porque no saben jugar con otros niños, no entienden el concepto de, somos un equipo, ¿vale? Pero en base a tu pregunta de si es la ley de Dios o es el pecado natural, pues, o sea, el hecho de que hace cosas malas es parte del pecado, o sea, es parte de que nacemos teniendo un pecado y que todo lo queremos para nosotros. Mira, es el orgullo que hablábamos esta mañana. Yo lo diría de esta forma. Después, el hecho de que es redarguido, que su conciencia, cuando lo señalas, entonces sería la ley de Dios que está en el corazón de la conciencia, o sea, lo que es en cada uno. ¿Sí? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Beth Moore y Joyce Meyer, quizás tendría que haber escrito los nombres aquí, porque en mi inglés ya sabéis que todavía le cuesta un poco, pero Beth Moore y Joyce Meyer son las pastoras más populares en Estados Unidos, pero Moore es la más criticada, bastante más que la otra. Justin Peters la califica de problemática por su defectuosa hermenéutica bíblica. Moore habla con Jesús directamente, ¿vale? Dice que Jesús la llama nena a ella. En su libro Praying God's Word, orando la palabra de Dios, dijo: si Dios me cuenta un secreto, sabe de antemano que lo voy a contar al público, ¿no? En general, ese es nuestro trato, ¿vale? Ahora tú dices, pero esto no está en la librería Alfa y Omega, ¿no? Pues, tanto, ¿sí? Esta mujer prominente, ella tiene un trato con Dios. En su libro, Cuando la gente piadosa hace cosas impías, afirma que oye la voz de Dios en su propio corazón y le dice: ven a jugar. También me encanta cómo podría decir por su dulce tono en su voz silenciosa que él estaba sonriendo. Construí un muñeco de nieve, dice ella, y me reí con Dios porque él se rió conmigo. Estoy tan enamorada de él. Estas son palabras suyas, ¿vale? Moore quiere creer que ella tiene una relación íntima y profunda, mucho más profunda que la nuestra. Ella ha llegado a un plano donde Jesús la llama a ella nena, ¿sí? Y el resto de nosotros no tenemos esa relación. Por lo tanto, escucharla a ella y sus libros y lo que ella tiene que decir, pues estaremos en comunión con esto. Justin Peters llama a la experiencia de esta mujer la versión moderna de la antigua herejía del gnosticismo, que el gnosticismo era el conocimiento de Dios de una forma fuera del cuerpo, ¿sí? O sea, era una forma despojando todo el cuerpo y solamente conociendo a Dios en lo inmaterial, ¿vale? Recientemente, Lindy Ann Hopley, también una pastora, aparentemente llamó a un avivamiento cristiano porque afirmó que Jesús entró en su habitación y le propuso matrimonio con un anillo en la mano, ¿vale? Ahora, esto se vende. Esto se vende. Y los libros de estas mujeres, y hombres también, pero estas mujeres son las que he sacado aquí, son herejía. Esto ya se está saliendo de lo que podemos decir, no, esto, pues vamos a leerlo para ver qué provecho podemos sacar de esto, ¿vale? No sé si esta palabra os suena, woke, ¿vale? En castellano es wokeismo, lo busqué, ¿vale? Digo, ¿cómo se dice woke en castellano? Wokeismo, ¿vale? Woke es cuando una iglesia o una organización tienen que hacer cosas para parecer que están dentro del flow de la cultura. ¿Os habéis fijado, por ejemplo, que en junio muchas empresas cambian su logotipo para poner un arco iris? ¿No os habéis fijado, no? ¿Vale? O las empresas intentan decir, pues nosotros tenemos tantas mujeres o no discriminamos o no sé qué, no sé cuántos, y siempre están intentando que ellos van a la moda, ¿vale? Ellos están en la sabienda de lo que hay que saber y están allí, ¿vale? Pues en la iglesia pasa lo mismo, ¿sí?
Y es más evidente entre los luteranos evangélicos, el ECLA, y los episcopales y las iglesias metodistas. Admiten pastores trans, sacerdotes lesbianas y tienen ceremonias de matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo también un bautismo transgénero entre las iglesias unitarias y universalistas, ¿vale? Esto es para que veamos hasta qué punto estamos llegando para hacer. Y entonces hay dos temas principales del wokismo, especialmente en Estados Unidos: el apoyo al Black Lives Matter, las vidas negras importan, no sé si habéis oído algo de esto, ¿vale? Pero es el enfatizar la raza negra por encima de cualquier otra raza, por todo lo que han sufrido en el pasado, pues ahora todo se orienta hacia esto, ¿vale? Si os habéis fijado, por ejemplo, que ahora especialmente creo que es Netflix, ¿vale? Pero da igual si un personaje histórico era blanco, fichan a una persona negra para hacer ese rol. ¿Sí? ¿Qué dices? No lo entiendo, ¿no? O sea, no, es como iban a hacer una película de, creo, no sé quién, como, iban a hacer una película de Charlton Heston, ¿no? Pero con el Denzel Washington como el actor. Dices, no. ¿Por qué? Pues porque uno es blanco y el otro es negro, ¿no? Entonces, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Damos prominencia a hacer el énfasis que el mundo hace, ¿sí? Para enseñar que estamos también en la onda cultural, ¿vale? Esa es uno. Y después, obviamente, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y diversas formas de activismo LGTBIQ+, ¿vale? Hay personas que le dicen el alfabeto, ¿vale? Porque es que al final tienes todas las letras ahí. El pastor milenial gay, se llama Brandon Robertson, es un predicador progresista de TikTok y YouTube. No tiene iglesia, pero es predicador en YouTube y en TikTok, ¿vale? Dice a sus seguidores que Jesús es afeminado, que no existe el infierno y que la homosexualidad, lo que él llama la santidad queer, no es un pecado. Robertson escoge las escrituras y traduce las palabras de Jesús para que signifiquen otra cosa. Por ejemplo, el poliamor no es fornicación y no es una relación adúltera. Lo dejamos aquí, ¿vale? O sea, tengo mucho más aquí, pero ya podéis ir viendo por dónde va la cosa, porque intentamos hacernos parecer que somos lo más guays, ¿vale? Que estamos metidos en todo la novedad, pero la cuestión es que no es así, porque tenemos que escoger lo que la Biblia dice como la verdad, no escoger lo que a nosotros nos parece como la verdad. Segundo lugar, el charlatán. El charlatán es la persona que utiliza el cristianismo como medio de enriquecimiento personal. Pablo encargó a Timoteo que estuviera en guardia contra esta persona. Le dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza que concuerda con la piedad, se envanece con la presunción, no entiende nada, tiene un afán enfermizo de controversia y de disputas sobre las palabras que producen envidia, disensión, calumnia, sospechas malignas, fricciones constantes. Pues la piedad es un medio de ganancia. Sí, esto nos lo dice en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. El charlatán solo está interesado en la fe cristiana a la medida que puede llenar su cartera. Utiliza su posición de liderazgo para beneficiarse de las riquezas de los demás. Simón el Mago estaba motivado por el amor al dinero cuando intentó comprar el poder del Espíritu Santo, en Hechos, capítulo 8, del 9 al 24. Desde él, el charlatán ha aparecido de muchísimas formas, siempre buscando el protagonismo en la Iglesia para poder vivir en la extravagancia. ¿Os acordáis del Papa León X, cuando encargó a Tetzel, en la época de Martín Lutero, que fuera promulgando las indulgencias, unas indulgencias especiales
que si tú pagabas un poquito, podías sacar a tus familiares del purgatorio. Ahora, esas monedas, ¿a dónde iban? Para construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Puedes ir a ver ahora la evidencia del charlatán. En la década de los 90, el televangelista Robert Tilton ingresó decenas de millones de dólares cada año explotando a los vulnerables y crédulos. En la actualidad, Benny Hinn, Creflo y muchos venden el evangelio de la prosperidad para enriquecerse con las donaciones de sus seguidores. Me acuerdo una vez estando con mi abuela ahí en Estados Unidos, que yo estaba mirando la tele, iba pasando de canal y encontré un canal de estos de telepredicadores, no sé si los habéis visto alguna vez, pero había uno y decía, ahora quiero que cojas tu trocito de tela especial de oración, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El trocito, yo tenía 12 años o 13 años. Quiero que cojas tu trocito de tela de oración, ¿vale? Y ahora mismo, con el trocito de tela, llames a este teléfono y des tu donación, y después de dar tu donación, pongas el trocito de tela encima del televisor, ¿vale? Porque entonces la bendición de Dios te la pasaremos al trocito. Y yo pensando, o sea, yo tenía nada, o sea, yo en mi cabeza pensando, o sea, tiene el poder desde la tele para pasar a las telas que hayan ya llamado, ¿sabes? O sea, yo estaba intentando computarlo, ¿sabes? Y digo, ¿y por qué no lo hace? Porque sí. ¿Te has planteado así o no? Si tienes el poder para poder bendecir, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que tengas en tu mano, hazlo. Si estas personas tienen el poder de sanar y de hacer todas estas cosas, ¿por qué no van a los hospitales? Es una evidencia bastante fuerte para decir, lo que la Biblia dice es, si lo puedo hacer, lo hago. Pero claro, en los últimos años muchos pastores de Estados Unidos han sido denunciados por llevar un estilo de vida extravagante cuando se convierten en pastores. Por ejemplo, el célebre pastor James MacDonald cofundó una mega iglesia y vivía en una mansión y después fue acusado de malversar fondos de la iglesia. Pastores que figuran como multimillonarios, tenemos aquí Benny Hinn, Chris Oyakhilome, Creflo Dollar, David Oyedepo, Eddie Long, Ed Young, Joyce Meyer, Joel Osteen, Stephen Furtick, Ted James, Robert Tilton, Paul y Jan Crouch, Peter Popoff, Paula y Randy White, Edith Macedo, Kenneth Copeland, ¿vale? Todos estos son... Cash Luna también, sí. Bueno, es que la lista continúa para abajo, solamente que no caben los nombres, pero ¿veis? Hay muchísimos, Tercero, el profeta, ¿vale? El profeta es aquel que afirma estar dotado por Dios para hablar de una nueva revelación fuera de las Escrituras. Son palabras nuevas y autorizadas de predicación, enseñanza, reprensión o estímulo. En realidad, sin embargo, él es comisionado y facultado por Satanás con el propósito de engañar y desbaratar la Iglesia de Cristo. Juan, en 1 de Juan 4:1, nos ofrece estas palabras. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando una profecía es probar si es de Dios. ¿Cómo podemos probar si es de Dios? La comparamos con la Biblia. Si se conforma, pues es profecía de Dios, es una revelación, es como una persona que habla diciendo pues que Dios es santo. Estupendo, porque la Biblia dice que Dios es santo, ¿sí? Entonces, más adelante, Juan declaró que Dios había hablado completa y finalmente en las Escrituras y ofreció una solemne advertencia a cualquiera que pretendía traer una revelación igual o contraria
a lo que les dicen las Escrituras. En Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, nos dice, Apocalipsis 22, casi las últimas palabras de la Biblia. Dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el versículo de antes dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Son unas advertencias muy, muy grandes en cuanto a alguien que se atreve a decir, yo he escuchado una revelación nueva que no está escrita en la Biblia. El profeta aparece a lo largo de la historia de la Iglesia. Ya en el siglo II, Montanus y sus discípulos afirmaban hablar en nombre del Espíritu Santo y ellos decían que su revelación era igual o por encima de lo que decía la Biblia, ¿sí? En el siglo XIX, José Smith, que es el fundador del mormonismo, afirmó tener la visita del ángel Moroni, que no sale en la Biblia tampoco, que le dio unas tablas de oro y él escribió en esas tablas de oro, en un idioma que nadie conoce, el libro del Mormón. Y después escondió las tablas de oro y nadie sabe qué pasó con esas tablas. Pero de ahí salió el libro del Mormón, pero no tiene las tablas y nadie sabe qué idioma es y nadie ha visto ese idioma. Es un poco confuso esto, ¿no? Hoy en día, las ondas de radio, suena muy viejo decir eso, ¿verdad? Las ondas de Wi-Fi, de YouTube, están repletas de personas que afirman hablar en nombre de Dios a través del poder del Espíritu. Las profecías personales están a solo una llamada telefónica, están a solo un mensaje de chat por el YouTube, ¿no? Hay personas que están, no sé si lo habéis visto esto, en YouTube tienen la cadena de oración y entonces están ahí horas y horas hablando y si nos llamas con tu petición de oración, oraremos por ti. ¿Qué es que Dios no nos oye? ¿Sí? ¿Tenemos que llamar a alguien que tenga una conexión más directa con Dios? ¿No? O sea, yo estoy todo a favor de que muchas personas intercedan, pero yo no creo en que una persona tenga una conexión más cercana con Dios que otra. ¿Sí? Es el justo, la persona justa, la persona que está viviendo su vida de acuerdo. Y sí que es verdad que pues hay personas que van a vivir de acuerdo su vida de acuerdo a lo que Dios dice y otras que no. La cuestión es que nadie tiene un poder místico del teléfono rojo de Dios. Los más jóvenes no entendéis eso del teléfono rojo, pero era el teléfono de las emergencias en la sala del presidente, ¿no? Pues el teléfono rojo era la línea directa, ¿sí? Y claro, si tú dices, y tú imagínate que yo dijera, bueno, si tú me lo dices a mí, yo se lo digo a él. Pero tú tienes acceso al trono de la gracia, al igual que lo tengo yo, al igual que lo tiene cualquier persona que se ha arrepentido de sus pecados. Tiene acceso al trono de la gracia, es lo que nos dice la Biblia. No hay nadie que tenga un poder súper especial de que Dios místicamente le escucha más a ese. Estás en orden de cola, quedan 17 personas antes de ti, pero como tú has pagado el pase súper rápido, pues tú te cuelas. Eso no existe. Eso es lo que nos quieren hacer pensar, ¿sí? Que tienen una conexión especial. Bueno, total. Sarah Young, yo no la conocía, esta señora, pero es autora de un bestseller evangélico que se llama Jesus Calling o Jesús te llama y está en castellano. Hay un montón de versiones, ¿no? Yo no la había visto nunca, pero está en Alfa y Omega, está en Amazon, está por todas partes, ¿vale? Jesús te llama. Afirma audazmente que su libro, que es un devocional, son las palabras de Jesús, que Jesús le dijo a ella y ella las escribió. Y tú dices, ¿cómo puede ser que afirma ser una persona evangélica, dando una revelación extrabíblica de esta forma?
y no, o sea, la comunidad evangélica se la ha comido con patatas, ¿eh? O sea, tiene la versión de hombres solteros, tiene la versión de jóvenes entre 12 y 13, tiene la versión de, estoy bromeando, pero ¿sabes? Cuando hacen esto que consiguen un tema, y, ay mira, Jesús llama a las personas que tienen el pelo rubio, ¿no? Jesús llama y tienen todas las ediciones posibles, ¿vale? Pues así, todas estas ediciones es porque Jesús le ha hablado directamente a ella y tiene una revelación especial para ti, ¿vale? Y el profeta sigue hablando y guiando. El pastor Guillermo Maldonado es cofundador y pastor principal de El Rey Jesús. Es la iglesia hispana más grande y de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Se le critica afirmar de que él es un apóstol de Jesús. Su teología se asocia con el evangelio de la prosperidad. En el 2021, año pasado, su esposa, que se refiere a sí misma como la profetisa Ana Maldonado, solicitó el divorcio y según los documentos judiciales el patrimonio podría alcanzar los 120 millones de dólares. ¿Vale? En cuarto lugar, tenemos el abusador. El abusador utiliza su posición de liderazgo para aprovecharse de otras personas, por lo general se aprovecha de ellos para alimentar su lujuria sexual, aunque también puede desear el poder. Tanto Pedro como Judas eran conscientes de la lascivia del abusador. En 2 de Pedro 2:2 nos dice, y muchos seguirán su sensualidad y por culpa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en Judas 4 nos dice, porque se han introducido algunas personas que desde hace tiempo estaban destinadas a condenación, personas impías que pervierten la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué? Por su sensualidad y niegan a nuestro Maestro y el Señor Jesucristo. El abusador afirma que está cuidando las almas, pero su verdadero interés es el de los cuerpos. Se abre paso en la vida, en la confianza, en los hogares y en las camas de las mujeres. Cuando no lo está buscando, el placer sexual ilícito puede ser dominante para ganar más poder, abusando de ellos en su camino hacia la prominencia, ¿no? Son estas personas que abusan por su posición. Yo estoy aquí arriba, tú estás aquí abajo y tú vas a hacer lo que yo digo, porque yo soy el pastor. Yo soy el que está en otro. Y a mí eso no se me cuestiona nada. ¿Sí? Trágicamente, la historia de la fe cristiana presenta innumerables abusadores. Incluso en los primeros días de la Iglesia habían pues, perversiones depravadas de la fe. Durante siglos, el papado fue poco más que una lucha de poder corrupto y parece que cada semana nos enteramos de otro líder que ha sido encontrado culpable de pecado sexual con hombres, mujeres, incluso niños. Y escuchamos tristes historias de sobrevivientes que han sido abusados y desechados por un líder con ansias de poder. El abusador continúa su obra. Ahora, hay escándalos sexuales continuamente en la iglesia. Ya sé que nosotros, pues aquí en nuestra iglesia, no nos vamos enterando de muchas de estas cosas, pero en Estados Unidos pasa muy a menudo. Tal vez una de las razones por la que la asistencia de la iglesia ha disminuido rápidamente es por esta. El fundador de Willow Creek, que es una de las mega iglesias más grandes en Estados Unidos, Bill Hybels, y más recientemente Ravi Zacharias. No sé si conocéis a Ravi Zacharias, no, personalmente no, pero este hombre murió hace un año o así y cuando murió se encontró un montón de cosas, tanto que han tenido que deshacer la organización de este hombre que dices, con tanto bien, ¿no?, que podía hacer, pero por detrás estaba corrupto hasta lo más profundo, ¿no? En el 2022, justamente este año, un pastor de Indiana confesó haber cometido adulterio con una niña de unos 15-16 años. Y incidentes como este se han vuelto tan familiares que se están convirtiendo en un pecado aceptable. Y cuando el pastor terminó su discurso de arrepentimiento, la congregación le ovacionó aplaudiéndole por su humilde confesión. ¿Sí?
En resumen, aplaudieron sus esfuerzos en lugar de su absoluto remordimiento. Él, pues, tuvo que simplemente ponerse en pie, decir lo que había hecho, pero no hay más allá. También podríamos hablar de Hillsong. Durante muchos años Hillsong se ha visto envuelto en varios escándalos. Recientemente Carl Lentz, que es criticado por una teología más que dudable, fue despedido en noviembre del 2020 y había cometido adulterio también. Entonces, casi continuamente vemos qué es lo que está pasando. En quinto lugar, y voy un poquito más rápido, que ya estamos llegando al final, tenemos el divisor. El divisor utiliza la falsa doctrina para perturbar o destruir a una iglesia. Esta mañana estábamos mirando, ¿no?, que alguien había estado intentando hacerlo eso en la iglesia de Tesalónica. Había mandado una carta con el epígrafe Pablo, ¿sí? Firmado con mucho amor, Pablo, pero no era de Pablo. ¿Qué estaba intentando hacer? Dividir a la iglesia en cuanto a la creencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no nos ha avisado antes? Y Judas también advirtió sobre este tipo de personas. Judas, justo el libro antes de Apocalipsis, en los versículos 18, empezamos en el 17, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El divisor carece del Espíritu Santo y el primer fruto del Espíritu Santo vemos ahí que es el amor. Y la obra es intentar, a través de la amargura, a través de sentimientos inadecuados, sentimientos de culpa, mira lo que ha hecho, mira cómo te ha hablado, mira lo que dice, mira lo que sé, de repente aparece una grieta. Y esa grieta se va haciendo más grande, más grande, más grande. Porque alguien ha metido una semilla ahí. ¿Sí? Y esto sí que nos pasó aquí en la iglesia hace 8 años, 9 años. Vino una pareja, no sé si os acordáis de ellos, pero... Fue una de esas, dices, ¿cómo puede estar pasando esto aquí? ¿Sí? Pero pasó tal cual, ¿no? Bueno, no voy a decir sus nombres porque está grabado esto, pero seguro que os acordáis, ¿eh? Pero ahí está la cuestión, que llega alguien y de repente dicen unas cosas a unos y van por detrás y dicen otras cosas a otros y este me ha dicho esto y el otro, y de repente se va montando una que dices, ¿y cómo ha pasado todo esto? Hasta que encuentras el vínculo común de todo ello, ¿no? Congregaciones, denominaciones han sido a menudo divididas por el divisor mientras promulga sus mentiras. A veces convierte una doctrina menor en una marca de madurez cristiana. O sea, si tú no tienes esto, pues no eres creyente, ¿no? Entonces tú tienes que tener esto para poder, ¿sí? A mí esto es algo que me pasa con la versión en inglés de la Biblia, ¿sí? Hay personas que se aferran a la King James, ¿vale? Que es una buenísima Biblia, es excelente, pero hay personas que dicen que la King James es inspirada más que los originales, ¿vale? Y entonces, claro, eso no es, ¿sí? Y para poder tener una versión fiable en castellano, no se debe traducir de la versión en griego o en hebreo, no, se debe traducir de la versión en inglés, de la King James, porque si no, no es una versión fiable. Y de hecho, no somos creyentes porque no hemos conocido a Dios a través de la versión King James. ¿A ti te suena todo esto? Parecería una tontería si no fuera verdad. Y esto causa divisiones, porque claro, si aquí yo he tenido personas, ¿qué versión usáis? ¿Usáis la que ha sido traducida de la King James o no? No. Pues entonces, y esto causa división, ¿sí? Ahora, ¿esto es edificante al cuerpo de Cristo? No, esto es división, ¿vale? Puede introducir
astutamente doctrinas no bíblicas, puede socavar el liderazgo ordenado, lo hace todo por la perversa satisfacción que viene con esa destrucción. El cosquillero, ¿vale? Cosquillero es el que lo tenemos aquí también en 2 de Timoteo 4, ¿vale? Lo tenemos aquí. Bueno, mi hijo también me ha señalado a mí me gusta hacer cosquillas, pero no de este tipo, ¿vale? De hecho, estábamos hablando antes en la mesa acerca de las iglesias, ¿no? Y yo pensé, si vas a una iglesia y no te sientes mal de vez en cuando, no te sientes redarguido de vez en cuando, no estoy diciendo que cada mensaje tienes que salir llorando, ¿vale? Pero si no te sientes que te están picando en algún momento, mi ánimo es busca otra iglesia. Porque si solamente lo que oyes dices, qué bueno, esto lo voy a poner en Instagram porque es que es tan bueno. Y no estoy diciendo que sea malo eso de vez en cuando, por supuesto, es buenísimo que tener frases y cosas que nos ayuden durante la semana, eso es genial. Pero lo que está diciendo aquí Pablo en 2 de Timoteo, mira cómo lo dice él. 2 de Timoteo es un pasaje muy conocido, pero lo quiero leer. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es eso de sufrir la sana doctrina? Aguantar. ¡Qué pesado! No aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es, el comezón de oír es que, a ver qué me dice que me va a gustar, ¿sabes? A ver qué bonito me dice esto, a ver cómo monta estas frases que sean geniales. Y hay predicadores que te pueden predicar la verdad diciéndolo bien, no estoy diciendo eso, ¿sí? Y te van a decir cosas que están mal y que tal, y te van a predicar la palabra de Dios y te lo van a montar con, ¿sabes? Antonio Díez, por ejemplo, te va a decir A, D, D, ¿no? Entonces, Antonio Díez, Díez, y entonces, como esto, tal, y te va a hacer un crucigrama ahí que tú dices, wow, espectacular. No estoy diciendo eso, estoy diciendo, si no te redarguye de tu pecado lo que está diciendo, si te dice cosas bonitas, cosas como, por ejemplo, bueno, ya sabéis de qué no estoy hablando, ¿no? Bueno, Dios te ama, sí, pero vive tu mejor vida ahora. Es la única vida que hay, sí, pero para mantener el respeto de sus seguidores predica solo las partes de la Biblia que ellos consideran aceptables. Te cogen un versículo y entonces te dicen, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y hoy vamos a hablar de tu corona. ¿Qué hay en tu corona? ¿Qué puedes hacer para conseguir más diamantes en tu corona? ¿No? Acabo de predicar de un texto bíblico, ¿verdad? Y puedo predicar toda la Biblia de esa forma, ¿no? Toda la Biblia no, porque como predicas, ¿no? He peleado la batalla acerca de la vida cristiana, la santificación. Por lo tanto, se habla mucho de la felicidad, pero poco del pecado, mucho del cielo, pero nada del infierno. Solo se les da lo que quieren oír. Predica un evangelio parcial que no es ningún evangelio. En el siglo XIX era Henry Ward Beecher, en el siglo XX Norman Vincent Peale, Robert Schuller, hoy es Joel Osteen, pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, que es conocido tanto por su sonrisa dentada como con su contenido vacuo, ¿vale? Predica un evangelio vacío a una iglesia repleta. Al igual que los falsos profetas de la época de Jeremías, él y los miles de personas como él dicen paz, paz, cuando no hay paz. Tenemos algunas afirmaciones aquí, simplemente lo voy a leer rápidamente, pero Stephen Furtick es extremadamente popular, sin embargo los críticos le tachan de orador motivacional. Y no hay nada con oradores motivacionales. A mí me encanta ver de vez en cuando alguno que te motiva a vivir mejor, en general, o sea, una vida generalmente mejor, ¿no? Pero eso está bien en lo que
donde está. Pero no lo digas que eso es Biblia. No digas que eso es una vida cristiana, porque eso no es todo, ni es la Biblia. En el 2020, Furtick describió a Dios como una estructura molecular que lo llena todo. Eso es una definición de Dios, una estructura molecular que lo llena todo. Perdona, pero eso es panteísmo. ¿Sí? Que Dios está todo y lo llena todo y es todo, eso es panteísmo. ¿Sí? Después afirmó que Dios rompió la ley por amor, que es otra revelación extrabíblica que afirma. Se dice que Joel Osteen, Benny Hinn y Stephen Furtick rara vez incorporan las escrituras en sus predicaciones. Lo que enseñan se resume en esta frase: un deísmo teísta moralista. ¿Os acordáis el vídeo? Justamente dijeron esta misma frase y era como: deísmo teísta moralista. Vive bien. Haz bien. Que está bien, hay que vivir bien, hay que hacer bien, pero no es el todo de la vida cristiana. ¿Sí? Osteen tiene al menos 25 millones de seguidores en todo el mundo. Muchos le adoran porque suele hablar de positividad, de ser como ser y de cómo ser bendecido. Sin embargo, al igual que otros predicadores del cristianismo pop, diluye lo que significa ser un fiel seguidor de Jesús. Por ejemplo, en su libro El poder del yo soy, ¿quién dijo yo soy? Ya, lo dijo Jesús, ¿verdad? Y recordando a que en la zarza ardiente, ¿verdad? ¿Quién te envía? Tú diles que el yo soy te envía. Esto es algo que es título significativo de Dios, ¿vale? Pues Joel Osteen dice que te tienes que poner delante del espejo, ¿no? Y repetir unas mantras, unos yo soyes, ¿vale? A ti mismo, ¿vale? Por ejemplo, soy bendecido, soy próspero, soy exitoso, soy talentoso, soy sabio, tengo salud, soy feliz, tengo confianza en mí mismo, soy atractivo, soy ungido. Y esto te despiertas cada mañana y te lo dices a ti mismo, porque el poder de la palabra afirma. Vale, parece que no voy a tener mucho éxito yo con esto. ¿Eh? Es programación neurolingüística, correcto. Sí. Esto es, yo lo creo y sí, exacto. La ley de atracción, exacto. Sí. Sí. Por último, tenemos el especulador, ¿vale? El especulador es el que está obsesionado con la novedad, la originalidad o la especulación, ¿sí? El autor de Hebreos advirtió que sus iglesias están llenas de enseñanzas extrañas, mientras que Pablo le dijo a Timoteo que protegiera a la iglesia contra cualquier doctrina diferente, en 1 Timoteo 1:3. La enseñanza centrada en la especulación desplaza la doctrina segura y firme de las Escrituras. El especulador deja de lado el grueso del contenido de la Biblia y el peso del énfasis bíblico para obsesionarse con asuntos triviales o novedosos. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, lo que os mencioné hace un par de días de los códigos secretos de la Biblia. ¿Vale? Metemos el nombre de no sé quién y saltando cada 63 letras en la Biblia aparece el nombre de Obama. ¿Vale? Y el 63 es cuando nació Obama. ¿Vale? No, o sea, vosotros reís, pero mis padres me regalaron el libro, ¿vale? O sea, ¿sabes? Porque estaba en círculos cristianos. Y esto es diferente que los números en la Biblia, ¿eh? Ojo, porque a mí me encantan los números en la Biblia, donde cuántas veces sale el número 3 en la Biblia o cuándo sale el número 7. Eso es muy diferente, ¿vale? Ahí no estás buscando cosas raras, sino cosas que están establecidas y son reales dentro de la Biblia, ¿vale? Y no estás buscando nada secreto, ¿sí? Entonces, se cansa de las viejas verdades y busca la respetabilidad a través de la originalidad. Hoy, como en todas las épocas, el especulador se obsesiona con el fin de los tiempos, ¿sí? Que esta mañana precisamente estábamos hablando de eso, y se obsesiona con
vídeos y más vídeos de, pues ahora Rusia se está moviendo por aquí y está centrando esto por aquí y entonces ahora y todo, ¿no? Y entonces tienes ahí, y de eso, ¿cómo? Está. Y no está mal mirar las noticias y decir, pues mira lo que está pasando aquí, mira los judíos que están haciendo esto, no sé qué. Pero si te obsesionas y eso es tu vida, ahí es donde tienes un problema. O si eres la persona que está guiando y solamente te dedicas a eso, ¿no? Ya sé que lo he mencionado alguna vez, pero en la iglesia donde estábamos con Marta cuando estábamos estudiando en Foundations, de lunes a viernes, de lunes a sábado, genial, en las clases todo súper bien. Pero llegó el domingo y la predicación siempre era de la apostasía, ¿vale? La apostasía, cada domingo era la apostasía. Podíamos leer en Mateo y acabábamos en la apostasía, ¿vale? Y siempre era como otra vez la apostasía, ¿no? Bueno, pues sí, la apostasía, pero... Y ellos eran el remanente, ¿vale? No había nadie más fuera. Sí, los que ellos decían, sí, claro. Si tú estás vinculado con ellos, entonces no formas parte de pero nadie más, ¿sí? Y ahora lo oyes eso y dices, ¿secta? ¿Vale? Sí. Era una cofradía. Una cofradía, sí, eran solo ellos, ¿vale? Y ahí están solo ellos, ¿no? Pues, bueno. Y esto es lo que pasa, pues el especulador va hablando, va diciendo, y así es como lo que es. A veces se plantea en el mundo académico, ¿no? Donde una de sus recientes obras maestras es de un Dios reimaginado que es incapaz de ver y de conocer el futuro. Esto es algo muy reciente ahora. Hay algunos eruditos cristianos, ¿no?, que dicen que Dios es limitado en conocer. Dios no sabe lo que va a pasar en el futuro y por eso no podemos discernir lo que va a pasar. Por eso Jesús dijo que nadie sabe los tiempos, ¿vale? Sí, solamente el Padre, pero esa parte la omiten, ¿no? Los mayores embajadores de Satanás no son los políticos, los agentes de poder, sino son personas que están en liderazgo en lugares espirituales. No voy a llamarlos pastores, voy a decir que son personas que están dentro de estas 7 categorías. Pueden ser más de una de las categorías, pero sus sacerdotes no venden una religión diferente, sino una perversión mortal de la verdadera. Sus tropas no hacen un asalto frontal completo, sino que trabajan como agentes colándose dentro del ejército contrario y poco a poco va menospreciando lo que es la verdad absoluta de la palabra de Dios para darte una versión aguada de algo que no tiene mucho parecer con lo que la Biblia dice. Por lo tanto, debemos permanecer vigilantes. Mateo 7, 15 al 16, un versículo que conocemos bien. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y esta es la frase que dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, tenemos que mantenernos avisados. No solamente, no, es que me gusta lo que dice, pues da igual si te gusta lo que dice o no. ¿Es bíblico o no? Y si es bíblico, genial, lo estaba compartiendo con Cristian y Carolina, ¿no?, de este autor que me gusta mucho. Yo leí varios de sus libros antes de saber realmente quién era. Y entonces pues me puse a buscar quién era y es el pastor de una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y pensé, pero no, lo que dice es bíblico. Entonces, no me costaba entender, ¿no?, cómo podía ser que fuera. No es ningún problema. O sea, el hecho de que sea de una iglesia grande no es ningún problema. Si predica la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿Sí? Entonces, claro, el peligro es, si no predica la palabra de Dios, entonces sí que tienes que parar, ¿vale? Y mi advertencia sería, si dudas, no te metas. Si te huele a pescado, hay pescado, ¿vale? Aunque no sepas exactamente
entenderme con esto, ¿vale? Porque a veces dices, es que no sé exactamente qué es lo que está mal, ya, pero ¿te huele mal? ¿Te parece que hay algo que no está bien? Quizás no puedes poner exactamente el dedo dónde es. No pasa nada, déjalo, ¿vale? Porque lo más seguro hay algo allí que te ha saltado la alerta, quizás no sabes exactamente qué doctrina o en qué punto está de teología sistemática y no pasa nada porque nadie de aquí lo más seguro lo sabría, pero puedes decir, esto no concuerda con lo que yo sé acerca de Dios, esto no concuerda con lo que la Biblia dice, sí. Porque incluso, aunque sea aparentemente bíblico, puede ser eso, lo de divisor, que puede parecer que, ¿no? A sus frutos, pues parece que es una persona creyente y todo, y que habla de la palabra y bien, pero luego a saber qué dice a esta persona y qué versión o cómo realmente es. Sí, y está manipulando, intentando mover a la gente hacia un lado o hacia otro, simplemente como un divisor, correcto. Yeah. Yo creo que para mí es más bien, por ejemplo, ¿no? Cuando vi la película de Cuarto de Guerra, ¿os acordáis de esta película? ¿Vale? Una película bonita, pero llega un punto donde la mujer sale de su casa y le habla a Satanás. Y le dice, Satanás, en nombre de Jesús, no, en esta casa no hay... No le hablamos a Satanás, ¿sabes? O sea, si vamos a orar, oramos a Dios, no hablamos con Satanás, ¿sí? Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, y no digo menospreciamos la película entera por ese trocito, pero sí que hay que tener esa coherencia cristiana, decir, oye, aunque me digan que es de los hermanos Kendrick, que a mí me encantan por la forma que plantean las cosas, no voy a simplemente decir, ¡ah! No, voy a intentar mantener los oídos y las orejas abiertas para ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿No? Entonces, sí. Muy bien, pues lo dejamos entonces aquí por hoy. A la semana que viene tendremos 5 pruebas de la falsa doctrina, ¿vale? ¿Os acordáis que hace un par de semanas os di si es del creador o de la creación y tal? Pues iremos un poquito más a profundidad sobre esto para analizar cuando te encuentras con algo que dices, y esto me salta una alarma, pero no estoy muy seguro por dónde tirar, ¿vale? Pues la semana que viene, Dios mediante, si todo funciona correctamente, que esta semana ha funcionado correctamente, miraremos esto la siguiente semana, ¿de acuerdo? Pues vamos a orar entonces. Señor y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por tu palabra y gracias también por la luz que podemos recibir del Espíritu Santo para poder aplicarla. Quiero pedirte que ahora nos bendigas en el resto de cosas que tenemos para hacer. En el nombre del Señor Jesús. Amén.